Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor y con el deseo del corazón para cada uno de ustedes y de sus familias en esta jornada que iniciamos, bueno, al menos casi a media jornada ya. Siempre imprimiendo para cada uno de ustedes la esperanza en el corazón de sentirnos, pese a todas las dificultades, acompañados por esa presencia amorosa de Dios que mantiene viva siempre la esperanza, en la que nos cuidamos, en la que nos acompañamos, en la que somos solidarios unos con otros y en los que cultivamos sobre todo en este tiempo que nos aguarda del Adviento, cultivar la esperanza. La esperanza siempre en esa perspectiva de un nuevo nacimiento. Un nacimiento del que todos anhelamos muchos escenarios. El nacimiento de una situación cósmica nueva, de restauración del planeta, de purificación del medio ambiente, de superación de muchas de las situaciones que vivimos hoy a nivel de virus, a nivel de esta situación que afrontamos como mundo hoy, pero también el nacimiento en el corazón, en los sentimientos, en los proyectos de la vida, de nuevos nacimientos, es decir, una nueva actitud desde dentro del corazón para poder ir construyendo pues eso que Dios quiere de nosotros y eso que debemos ir tratando siempre todos los días de cultivar. De ahí la necesidad de alimentar espiritualmente todos los días nuestra vida. Nunca van a faltar los problemas, nunca van a faltar las dificultades, no son propias de ahora, son de siempre. Entre una cosa y otra, pues nos llegan momentos que a veces tienden a apagarnos el ánimo, el optimismo y las ganas de echar para adelante. Pues no, si nos apoyamos unos a otros, si nos animamos unos a otros, si nos solidarizamos unos con otros, yo estoy seguro que todo esto va a pasar y el tiempo que pasará durante para el nacimiento va a ser lleno absolutamente de bendiciones para ustedes y para sus familias. Así que les invito, como les he dicho todos estos días, por favor, monten su arbolito, armen su pesebre, pongan sus lucecitas, manden las fotografías, creen el ambiente festivo, pongan a jugar a los niños, recreen el pesebre, pónganlos a hacer el ambiente navideño, preparen sus dulces, preparen todo lo que siempre han hecho con la alegría del corazón de que el Señor está presente y el Señor acompaña este momento preciso de nuestra historia, ¿no? Muy bien. Hoy tenemos una semilla agustiniana que de pronto no toca esos escenarios tan espirituales y tan existenciales que estamos acostumbrados a tocar, pero que me parece que es muy interesante porque de alguna manera nos aclara algunas situaciones que desde el comienzo mismo de la experiencia cristiana siempre han estado. O sea, muchas de las prácticas y de las costumbres que se van construyendo en las comunidades cristianas ya eran motivo de comentarios. Algunos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, unos las criticaban porque venían de unas costumbres, otros porque venían de otras. Y yo finalizo, y voy a finalizar un poco la semilla de hoy, compartiendo una experiencia que me parece muy, muy interesante de la comunidad hondureña, a la que invito, y los que de Honduras que lo escuchen, pues que lo pasen de pronto a sus conciudadanos, como para ver un poco cómo nos ilumina la experiencia de la iglesia en relación a las prácticas y costumbres que como iglesia tenemos. De hecho, el tema de hoy es una carta donde Agustín habla sobre diversas cuestiones en orden a las prácticas litúrgicas o a las costumbres de la iglesia de entonces, porque existían pues bastantes grupos y se habían tejido bastantes tradiciones y algunas de ellas eran desconocidas entre unos y otros. Entonces esto generaba cierta confusión
Y de ahí que se le pregunte a Agustín, ¿y qué hay que hacer cuando nos encontramos con costumbres diferentes y nuevas? Entonces vamos a ver un poco esa respuesta de Agustín en el siglo IV, hace más de 1600 años, y vamos a ver qué es lo que nos dice a nosotros hoy, porque nosotros también tenemos muchas tradiciones, muchas costumbres, muchas devociones, muchas cosas que incluso hacemos y de alguna manera pues para otros no están muy de acuerdo. Pero vamos a ver este texto que me parece muy, pero muy interesante. Bien, es un texto muy corto, pero es un texto que contiene muchos elementos que vamos a ir comentando. Ahora bien, el texto está tomado de la carta 55 y dice así: todas las cosas, ojo, vamos a escucharlo con atención, todas las cosas que no están contenidas en la autoridad de las Sagradas Escrituras, sino que admiten innumerables variaciones, interpretaciones, sí creo mejor sería suprimirlas mientras se pueda. No puede decirse que vayan contra la fe, o sea, no es algo malo. No pueden decirse que vayan contra la fe, pero abruman con cargas serviles la misma religión que Dios proclamó libre con solo unos pocos manifiestos sacramentos rituales. Agustín está tratando de simplificar y de decir que hay cosas que están contenidas en la Escritura y que hay que tener atención con lo que no aparece en ellas para de pronto no estar de pronto cometiendo equivocaciones. Pero quiero que escuchemos el comentario patrístico. Yo sé que esta semilla no es tan emocional como las otras, pero me parece que nos va a dar muchas, pero muchas pistas en algunos elementos, ¿no? Ahora bien, un gran texto, sin duda, es un gran texto, muy interesante, sobre todo porque nos da razón de algo tan importante para el ordenamiento de la Iglesia y su relación con la autoridad de la Sagrada Escritura, o sea, la autoridad que tiene la Sagrada Escritura. Es un texto donde se deja ver claro eso que Agustín va a llamar la autoritas scripturae, la autoritas scripturae, la autoridad de las Sagradas Escrituras. Esto tiene que ir quedando muy claro, querida comunidad, porque me parece de vital importancia en la construcción de nuestra vida cristiana, en la construcción de la vida sacramental, en la construcción de las cosas que hacemos como comunidad cristiana creyente. Es el texto de la autoritas scriptura, de la autoridad de la Escritura, y es el tema, es un tema que para Agustín es de los baluartes fundamentales de su pensamiento, junto con la autoritas ecclesiae. Entonces, la autoridad de las Sagradas Escrituras y la autoridad de la Iglesia, la autoritas ecclesiae, van unidas, van de la mano en Agustín y siempre van a tener una gran importancia. Y esto lo digo sobre todo para las personas que preparan catequesis. Aquí estoy viendo a Luz María Vázquez, a nuestra querida Luzma, ¿no? A Rosalba y a otras personas que nos acompañan, ¿no? Entonces, esas dos autoridades, la autoridad de la Escritura y la autoridad de la Iglesia, ¿no? Que luego esto se va a relacionar un poco con la tradición, pero ya luego lo hablamos en otro contexto. Está diciendo acá que todo lo que no va armándose en la religión fuera del texto revelado es mejor suprimirlo. Es decir, evitar que se cargue la religión o la experiencia religiosa de aquellos elementos que son aleatorios seguramente al contexto, a la costumbre, a la necesidad, y de alguna manera podían comprometer la experiencia de fe basada en el texto revelado de la Escritura. Esta parte es muy importante, querida comunidad. Hay cosas
que no correspondiendo a los textos de la Escritura revelados y siendo solo costumbres sin un fundamento en la Escritura y en la autoridad de la Iglesia, debemos prestar bastante atención y debemos madurarlas y debemos discernirlas y debemos ponerlas al conocimiento de la Iglesia, de la autoridad competente. Nosotros hablamos como cristianos católicos, entonces estamos hablando en ese escenario. Sigamos nuestra reflexión. Esto podría tener una interpretación muy interesante, muy útil, además, para el mundo protestante, en el cual solo se enfatiza la Escritura. Tengamos presente eso. Hay una controversia. El mundo protestante solo hace énfasis en la Sagrada Escritura y no en la autoridad de la Iglesia y de la tradición. Ahora, no se necesita más, dice el mundo protestante, solo la autoritas scripturae. Para el mundo católico tiene un gran protestantismo histórico para excluir la Iglesia, que no tiene ningún dato de revelación directa. O sea, muchas de las cosas son autoridad de la Iglesia, y la crítica protestante pues va diciendo que muchas de las cosas no tienen fundamento en la Sagrada Escritura. Es una crítica, ¿no? Entonces, bien interesante el texto hacia dónde se dirige, ¿no? Ahora bien, el texto puede tener muchísimas interpretaciones para afianzar en algunos casos el protestantismo y la sola Escritura. Sin embargo, lo que Agustín está diciendo, que mucho cuidado con multiplicar un poco de tradiciones y de costumbres que no se derivan de la experiencia revelada en la Sagrada Escritura. Agustín quiere proteger, y es bien interesante entenderlo, querida comunidad, Agustín quiere proteger la sencillez de la experiencia religiosa en la Escritura, y dice de unos pocos manifiestos sacramentos rituales. Hay cosas que son muy propias en los que Agustín dice la Eucaristía, los sacramentos, las cosas esenciales de la vida cristiana, para que no multipliquemos una cantidad de situaciones. Vamos a seguir el comentario porque creo que vale la pena seguir profundizando aspectos. Mire lo que dice Agustín dentro del marco del mismo texto, como para ir aclarando lo que estamos diciendo. Todo aquello que no es contra la fe ni las buenas costumbres y contiene una exhortación a mejorar la vida, no debemos combatirlo donde quiera que lo veamos establecido o sepamos que ha sido establecido. O sea, hay que ser muy prudentes. Es más, lo debemos alabar e imitar si es que no lo impide la debilidad de algunos o causa mayor prejuicio. O sea, si es algo que no afecta el bien común de la Iglesia, si es algo que no entra en disputas y en encuentros y en agresiones de tipo verbal o doctrinal, pues dejemos los que estén ahí, según dice Agustín, no. Entonces coloca algunos ejemplos que me parece interesante. Miren, así por ejemplo, el canto, dice Agustín, fíjate que estamos hablando del siglo IV, querida comunidad. Así por ejemplo, el canto de himnos y salmos, sobre el que tenemos el ejemplo y precepto del Señor, tan útil para mover piadosamente el ánimo y para encender el afecto al amor divino. Agustín veía importante el canto litúrgico, cántese lo que se tiene que cantar para animar el corazón creyente a celebrar festivamente. Fíjense que Agustín lo está diciendo. Y para encender el afecto divino hay costumbres diversas. Entonces hace un énfasis que de pronto los identificamos hasta nosotros de alguna manera. Hay costumbres diversas, dice. La mayor parte de los miembros de la Iglesia africana son reacios a cantar, o sea, no es que canten mucho. A veces nos pasa como entre nosotros también. A veces nuestra comunidad no es una comunidad de muchos cantos, de muchas levantadas de mano, de mucha efusividad,
No así, por ejemplo, los que tienen las costumbres, por ejemplo, litúrgicas acentuadas por nuestros hermanos dominicanos, que son de alegría desbordante, o puertorriqueños o caribeños, ¿no? Mucha parte del Caribe son esa explosión de alegría y lo manifiestan en la liturgia, ¿no? Entonces, qué bonito. Pero hay comunidades que no la tienen, y en el caso nuestro, digo yo, en el caso de la Anunciación, al menos en mi experiencia, no es que tengamos esa situación de alzar las manos. A mí particularmente, yo casi no disfruto mucho cuando hay una liturgia muy animada, y en algunas ocasiones con algunos cantos se aplaude y se acompaña con las palmas. Pero está bien interesante esto, ¿no? Esto que nos va exponiendo Agustín hoy, ¿no? Entonces, él decía que en la iglesia africana no estaban muy dados al tema de reacios un poco al canto o a las palmas, ¿no? Aunque sí hay que incentivar, participar y cantar alegremente, porque es posible que nosotros no cantemos en la iglesia, pero si estamos en una ceremonia, en un quinceañero, o en un bautismo, o en un cumpleaños, de pronto ahí sí salen todas nuestras dotes de cantante y lo hacemos con alegría. Lo que está queriendo decir Agustín es, ¿y por qué en la animación litúrgica, por qué no cantamos, por qué no nos involucramos? Yo no digo tanto de hacerlo como lo hacen otros modos culturales, pero sí que se sienta la alegría, ¿no? Creo que un poco va por ahí el tema. Dice Agustín: por lo demás, siempre es buen tiempo para cantar cosas santas cuando los hermanos se reúnen en la iglesia. Sigue hablando de ese tema. A no ser cuando se lee, cuando se predica, cuando el obispo reza en alta voz, o cuando la voz del diácono dirige la oración común. Y termina diciendo, en otra parte del texto: en cambio, no puedo aprobar lo que se establece fuera de la costumbre, o sea, aquello que quiere llegar como a innovar y hacer las cosas nuevas, a la manera nueva, hacerlo para llamar la atención, para atraer, dice Agustín un poco, lo que se establece fuera de la costumbre. Habría que examinar las cosas nuevas para tampoco desecharlas, pero no sin más, como observancia de un sacramento, aunque por otra parte no me atrevo a reprobarlo, dice Agustín con libertad, para evitar el escándalo de algunas personas o santas o turbulentas. O sea, hay cosas en las que en realidad hay costumbres que se van haciendo y que hay que tener cuidado con ellas, porque muchas veces se ponen, dice Agustín, que uno de los criterios es el criterio de la escritura, para que no estemos inventándonos muchas cosas que a veces multiplicamos, como el fariseísmo, normas, reglas y cosas. No, hay cosas que son muy simples, por eso Agustín dice, salvaguardamos la Eucaristía, salvaguardamos los sacramentos, salvaguardamos los encuentros de oración instruidos desde la palabra. Y ahora finalizo haciendo una referencia explícita, directa, a una costumbre que viene de los hermanos y hermanas de Honduras, que me parece entonces muy interesante y que sí puede tener un asidero y un fundamento en la experiencia bíblica, por ejemplo, en el bautismo de Juan, que es el bautismo del agua. Nos encontramos ahora con esa situación dentro de nuestra comunidad cristiana de acá de la Filadelfia, ¿no? Entonces muchos hermanos dicen haber sido bautizados, pero el bautizo del agua, ¿no? De hecho, recordemos que los mismos que fueron bautizados por Juan luego fueron bautizados en el Espíritu, o sea, ya en el marco del sacramento de recibir el bautismo trinitario con el agua y con la acción del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo de Juan era un bautismo de preparación. Entonces, por eso les decimos a nuestros hermanos y hermanas de Honduras que si muchos pensaron haber sido bautizados, fueron bautizados en un bautismo del agua simbólico, preparatorio, pero que no va a suplantar el bautismo con los ritos propios que él supone, de la presentación, de la unción del exorcismo, de la consagración con el crisma, el rito de la luz y del bautismo del agua en su componente cristiano católico. Entonces, estamos hoy en esto y me parece interesante, son tradiciones donde seguramente, según me comentaban, en muchos lugares los sacerdotes demoraban mucho tiempo, entonces se hacían los bautizos del agua.
y a veces lo hacían personas con la autoridad, como la autoridad paterna o el padrino o alguna persona lo hacía. Entonces, queremos esclarecer eso, que no se trata del bautismo. Entonces, si hay personas que en realidad no tienen ningún documento de esto, porque es que de esto no existe un documento, es una práctica, es una costumbre, entonces nada, hay que hacer el bautismo. Hubo una intención de bautismo y hemos mantenido en fe el bautismo y se mantiene. Simplemente se hace una sanación en raíz si no existe verdaderamente, porque donde existe documento existió el bautismo. Otra cuestión diferente es cuando se bautiza en peligro de muerte un niño, que lo puede hacer cualquier bautizado en peligro de muerte, el papá, la mamá, el hermano, el padrino o la persona que está allí, hace el bautismo trinitario vaciando el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego ya se pasa el dato y se complementa un poco el rito y se hace el tema de la inscripción para que quede el registro de bautismo. Mire, hoy fue mucho más de carácter informativo, fue mucho más de decir que tenemos tradiciones y costumbres que están muy bien arraigadas a veces en nuestras culturas, pero que debemos prestar atención a ellas. Hoy Agustín nos dice que muchas cosas no provienen de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, muchas de nuestras devociones no tienen fuente de la Escritura, pero no necesariamente tienen todo su desarrollo en ellas, ¿no? Entonces a veces imponemos las devociones sobre una práctica que debe ser la que alimenta y la que debe dar la fortaleza y el fundamento a la vida cristiana, que es la Santa Eucaristía. Mire, si no hay Eucaristía, no se construye la comunidad cristiana. La comunidad cristiana no se construye de la oración de pequeños grupos en sus casas, no se construye desde ahí. La comunidad cristiana no se construye desde el rezo del Santo Rosario todos los días, obviando y no participando y no viviendo y no dándole lugar a la Sagrada Escritura. San Ignacio de Antioquía ya nos decía: la Eucaristía construye la iglesia y la iglesia es construida por la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento de donde la fe cristiana se nutre, donde la vida cristiana se nutre y de donde nosotros nos paramos. Todo lo demás, nuestras devociones, nuestras novenas, tienen un lugar para avivar nuestra devoción y nuestra fe. Pero nuestro alimento es la Sagrada Eucaristía. Esa Eucaristía y los sacramentos que nos acompañan en el transcurrir de la vida. Yo les pido disculpas si hoy me he demorado un poco en esta exposición, pero me parece que hacía falta. Nosotros somos una cultura que estamos muy tocados y bendecidos por el respeto y la veneración a Mamita María. Pero Mamita María no tiene que estar en todos los escenarios. Por ejemplo, yo les recuerdo, ahorita comienza Navidad y seguramente en sus casas van a hacer. Y yo no digo que no se haga el rosario, pero sí les digo, busquen las novenas de Navidad en las que se reflexiona sobre el nacimiento de Cristo y cada una de sus partes. Si queremos hacer el rosario, hagámoslo, pero el rosario no es la novena de Navidad. Se los vuelvo a aclarar nuevamente. El rosario es mi devoción a través del cual y de la mano de Mamita María yo me acerco al misterio de Cristo. La novena de aguinaldos corresponde a los 9 días de preparación al nacimiento de Cristo con diferentes eventos, con cantos de Navidad. Entonces vamos a hacerla como es, pero no olvidemos lo que ya les he dicho. La fuente que alimenta tu vida cristiana se llama Eucaristía. Si tienes muchas devociones, incluidas incluso el rezo a Mamita María, que es muy importante, o las novenas a los santos, pero no tienes Eucaristía, no tienes fuerza de Cristo en ti, porque esa Eucaristía es la fuerza transformante de la vida en el corazón. Entonces les quiero pedir el favor de que
esta semilla, por favor, si podemos difundirla, si a ustedes les parece que es importante y que aclara muchas cosas y que nos ayuda a crecer cristianamente, se los agradezco. Y de verdad, de corazón, una bendición especial para los que nos acompañan, para los que nos acompañan siempre en nuestra semilla, a Sandra Irías por estar hoy presente acá, a Luz María, que le pedimos le pedimos a nuestra Madre que nos lleve de su mano a Cristo, y eso es Luz María. María es la que nos dice, hagan lo que Él les dice, y así es, ese es el tema. De la mano de María aterrizamos siempre en Cristo. Qué bonito. Bueno, nos vemos a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía. Oremos por la salud de cada uno de nosotros, en especial de nuestros hermanos y hermanas que tienen dolencias en su salud, en nuestra comunidad, y todos los que se conectan con nosotros a través de este medio. Dios los bendiga, la Virgen los guarde y nos vemos en la Santa Eucaristía. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día. Dios y la Virgen los acompañe.